La necesidad de reemplazar esta ley y reformar el sistema de financiamiento estratégico de nuestras Fuerzas Armadas ha estado presente en el debate público desde hace décadas. Llegó el momento de pasar del debate a la acción y modernizar ese mecanismo de financiamiento. Nos hacemos cargo de una demanda transversal, es cumplir un doble objetivo: dotar a nuestras Fuerzas Armadas de la capacidad estratégica que necesitan y requieren, y al mismo tiempo tener un mecanismo de financiamiento que sea más transparente, que permita mejores mecanismos de control. Bien, escuchábamos al presidente Sebastián Piñera, quien firmó este proyecto de ley que pone fin a la ley reservada del cobre, la cuestionada ley reservada del cobre. Uno de los objetivos es implementar un sistema más transparente, con mayores controles, de acuerdo a lo que explicó el presidente. Y tiene todavía que pasar todo un trámite legislativo, pero ya hay una voluntad política, una decisión que se ha tomado desde el gobierno de hacer una modificación a este proyecto de ley que ha sido sumamente cuestionado y que, recordemos, hasta ahora entrega el 10% de las utilidades del cobre o del ingreso completo que existe al año de las platas del cobre para las Fuerzas Armadas. Supuestamente, de acuerdo a lo que dice la ley, que viene del año 58, esa plata tiene que ser para la compra de material bélico. O sea, ni siquiera es para cualquier tipo de gasto que tengan las Fuerzas Armadas, sino que específicamente para la renovación de material bélico o de instalaciones que permitan guardar esos pertrechos. Pero ha sido una ley que en varias oportunidades ha sido cuestionada, primero principalmente por la falta de transparencia que hay, porque no tiene ningún tipo de filtro de por medio, es decir, no pasa en términos de los gastos que surgen de ahí por el Congreso, ni por Contraloría, no hay un presupuesto que se deba aprobar, va directamente a ese fin, y es en las instituciones de las Fuerzas Armadas donde se decide qué se hace con esa plata, porque además ha servido para otros gastos que han sido cuestionados en términos de que se estaría torciendo un poquito el espíritu de la ley. Por ejemplo, hace algunos años, cuando fue toda el cambio del edificio Diego Portales a los nuevos edificios del Ejército y la Fuerza Aérea, salió una gran cantidad de dinero, de acuerdo a un reportaje que hizo, por ejemplo, CIPER Chile, el año 2011, si no me equivoco, donde gran cantidad de dinero se iba a un tema inmobiliario, pero no solamente eso, sino que se gastó, por ejemplo, en muebles, en todo lo que tiene que ver con material para poder habilitar esos edificios. Y nuevamente la pregunta era, bueno, ¿quién fiscalizaba esos gastos? ¿Quién decidía si eso se justificaba o no? Y la gran pregunta ahora es de qué manera se va a hacer esta modificación. O sea, este proyecto de ley, si bien termina con la ley reservada del cobre, establece o tiene que empezar a delinear un nuevo mecanismo para el financiamiento de esos gastos, porque no se trata aquí de no financiar esos gastos. Todos están de acuerdo con que se requiere estar actualizando permanentemente el material bélico de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Al menos a nivel político hay bastante consenso con eso. El tema es de qué manera se va a hacer, y es por eso que ahora se abre toda una discusión al respecto, porque el proyecto de ley que ha presentado el presidente Sebastián Piñera mantiene ese 10% hacia que tiene que ser entregado al fisco, pero que va a ser distribuido de otra manera. Es decir, no es un cambio inmediato, absoluto, lo que obviamente también va a generar ahí una discusión en el Congreso. Sí, de todas maneras se pone con esto fin a muchos vicios, sobre todo en relación a la falta de control de estas platas, de control también al gasto y la generación también de recursos. Ya hemos visto fraudes, delitos cometidos bajo esta normativa. Es bueno hacer un poco de historia. Esta ley es súper vieja, del 58, el segundo gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Exacto. Pero fíjate que en el año 65 se produce el incidente ahí en Laguna del Desierto, donde murió el teniente Merino, el teniente Hernán Merino. Y ahí las Fuerzas Armadas se dan cuenta que en realidad, si hay cualquier conflicto armado, incidente armado con cualquiera de los vecinos, no había ninguna posibilidad de defenderse, ya sea con Argentina, Perú, Bolivia o algunos sumados.
no había ninguna posibilidad de defenderse. Entonces empiezan algunos miembros de las Fuerzas Armadas a presionar, a exigir, digamos, o a hacer ver que aquí había un problema serio. Evidentemente el país en esos momentos, la década del 60, estaba preocupado de otras cosas, sobre todo con lo que tenía que ver con la reforma agraria, demandas sociales que había que atender de manera prioritaria. Pero después del golpe militar cambia la situación y se echa mano a esta normativa del 58 y se modifica. Y se le da el 10% de las utilidades a las Fuerzas Armadas, con un tratamiento ahí totalmente de caja negra, ¿eh? Se sabía cómo entraban las platas, no se sabía lo que pasaba dentro. Pero en el 89, casi cerrando la puerta por fuera, se produce otra modificación que tenía que ver con que no solamente eran platas relacionadas con las utilidades, sino a las ventas. Y es más, no solamente a las ventas, sino también a un piso. Es decir, cuando Codelco, en la eventualidad de que no pudiera cumplir, como ha ocurrido, por ejemplo, en el año 2015, tenía que endeudarse para poder pasarle plata a los militares, a las Fuerzas Armadas, que a su vez tampoco gastaron todo el dinero en armas, o sea, sería demencial. No podían tocar esas platas, o sea, estaban realmente bajo el colchón y no se podía generar nada, ni siquiera más recursos para el Estado. O sea, ni siquiera para las mismas Fuerzas Armadas que pudiesen haber, no sé, invertido, haberlo utilizado en algo que le generara algo de interés. Estaba ahí, claro, se gastaba lo que había que gastar, que era harto, en armamento, renovación de material militar, qué sé yo, pero el resto no se podía tocar. Y incluso algunos comandantes en jefe, el general Isurieta, me acuerdo que hizo ver el tema, que estaba dispuesto a buscar algún mecanismo. Ahora, pasaron cosas también bien incongruentes, porque si bien había armamento de punta, F-16, qué sé yo, o todo tipo de aviones, tanques, los Leopard, en fin, me estoy acordando de algunos casos que hubo, caso Mirage también, que eran armamento potente, tecnología muy avanzada, pero también para los soldados. Por ejemplo, me acuerdo lo que pasó con Antuco, digamos, no había la vestimenta de los soldados era muy, muy, muy precaria, y ya sabemos lo que pasó. Pero volviendo al punto, ninguno de los gobiernos de la Concertación pudo realizar una modificación de esta naturaleza. ¿O quiso? Sí, hubo iniciativas, pero quedaron ahí en el camino. Pero yo creo que no existió la voluntad política real, porque si bien hubo algunas ideas y se habló muchas veces del tema, faltó fuerza para impulsar una modificación a esta ley. De todas maneras, de eso no hay duda. Pero llega un gobierno de derecha, entre comillas, y puede hacer esta modificación, y con amplio consenso, ya lo hemos visto. Es curioso, ¿eh? Gobierno de derecha. Exactamente. Concreta una vieja aspiración de los gobiernos de la Concertación. Lo mismo pasa o por lo menos los votantes de la Concertación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el cierre del penal Cordillera. Así que ahí yo creo que el gobierno de Piñera, o el propio presidente, se anota 2 porotos, en este caso con el proyecto de Alamán y negociación espina mediante. Porque además a estas alturas hay ya bastante consenso de la necesidad de hacer una modificación a la ley. Primero, por todo lo que ha pasado en términos de la falta de transparencia y lo que eso ha significado para posibilitar, lamentablemente, una serie de fraudes al interior de las instituciones. O sea, no estamos hablando ni siquiera de el Milico Gate, sino que de compras fraudulentas, donde hubo falta de transparencia, y que muchos dijeron, bueno, esto tiene que ver directamente con la manera en que está planteado el financiamiento de esta ley reservada del cobre, que era tan reservada que nadie sabía siquiera bien qué es lo que decía. Yo creo que ahí hay un tema. Y ahora existe consenso con las necesidades además que tiene el país. ¿Por qué el Congreso tiene que discutir presupuesto para temas tan importantes como salud o educación, no va a discutir o no va a definir cuánto se requiere para este tipo de compra? Me parece que ya no se sustentaba de ninguna manera el hecho de que hubiese este pozo prácticamente sin fondo. O sea, obviamente que tenía un
un monto, pero era tanta plata que quedaba ahí dando vueltas y donde no se administraba de manera eficiente, que es lo que se requiere con los recursos fiscales. Sí, me acordé de una carta que mandó Eduardo Engel con Andrea Repeto y otros más, precisamente dando cuenta de esta situación, que la manera en que se asignaban los recursos mediante la ley reservada del cobre, evidentemente incrementaban los riesgos del fraude y corrupción. Y después vino la comprobación absoluta de que eso era así, pese a que todo el mundo intuía que era así, pero vino la comprobación con el Milico Gate. Otro dato, en el año complicado de Codelco, el 2015, ¿se acuerdan? La frase aquella, ¿no es cierto?, de que no hay mucha plata. Pero en ese año, el 80% de los aportes de Codelco al fisco, 80% de los aportes de Codelco al fisco fueron para las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso grafica un poco bien las dimensiones de lo que estamos hablando. Y eso tuvo que ver precisamente por lo que decíamos. O sea, cuando no le alcanzaba a Codelco para cumplir el mínimo, el piso de 180 millones de dólares, tuvo que endeudarse ese año para poder financiar el gasto militar.